Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de organización administrativa y si recordamos bien nos quedamos en esta diapositiva donde íbamos a iniciar con los principios de la organización. El primer principio de la organización que debemos tomar en cuenta es la famosa división del trabajo. Y cuando hablamos de división del trabajo, yo sé que podemos echar para atrás el tiempo y recordar estos principios o el principio de la historia administrativa donde los seres humanos empezaban a dividir el trabajo, ¿se acuerdan? Que unos eran cazadores y otros se dedicaban a enseñar y otros cuidaban a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, la división del trabajo también es un principio básico, digamos, e inherente de la organización. Nos dice aquí que es el principio de la especialización para la eficiencia en la utilización de las personas. Y si se dan cuenta, sí, efectivamente es eso. Cuando nosotros organizamos un trabajo, cuando nosotros organizamos algún tipo de proyecto, pues obviamente tenemos que dividir las tareas y asignarlas a las personas que tengan más capacidad para hacerlo. Y después de esto, esta persona que tiene más capacidad para hacer este trabajo, pues obviamente se va a especializar en esta tarea y por ende, cada vez que iniciemos un ciclo productivo nuevamente y tengamos que organizar nuevamente esta tarea, digamos, o este proceso, pues vamos a tener personas que van a ser muchísimo más especialistas y organizadas en esta área, ¿cierto? Entonces, la división del trabajo es parte fundamental de la organización. No nada más por la estructura productiva de la empresa o de la estructura que se va a utilizar para realizar la tarea, sino también por el principio de la especialización. Siempre acuérdense de eso. La división del trabajo va de la mano de la especialización del trabajo. Y lo que queremos no son personas nada más capaces, sino que sean especialistas en el área o en la tarea que se les está encomendando. Segundo principio de la organización, tenemos autoridad y responsabilidad. La autoridad, nos dice, es el poder derivado de la posición ocupada por las personas y debe ser combinada con la inteligencia, experiencia y valor moral de ésta. También la autoridad y la responsabilidad nos dice que es principio de la organización. Piensen un momento, ¿por qué la autoridad y la responsabilidad son parte de la organización? ¿Por qué? ¿Será porque el líder, vamos a decirlo así, o el jefe, o la persona sobre la cual está delegada esta responsabilidad, tiene el deber de organizar a las personas de manera no equitativa, pero sí, no de manera igualitaria, pero sí equitativa? Sí. Y si queremos una buena organización, la persona que lleva a cabo este principio, es decir, nuestro jefe, supervisor, encargado, llámesele como sea, debe ser una persona primero inteligente para poder organizar el trabajo de manera eficiente y efectivo. Segundo, debe tener cierta experiencia ya en el cargo, sobre todo si va a estar al frente, digamos, de personal. Y por último, debe ser una persona con mucho valor moral. Es decir, una persona donde los subordinados se puedan ver reflejados y puedan, digamos, tener este instinto de respeto hacia esta persona. Sobre todo porque la organización, y nosotros sabemos muchísimas veces que esto pasa en nuestro país, organizar es muy difícil, ¿cierto? Ponernos de acuerdo es sumamente difícil. Pero obviamente todo esto se hace más sencillo si tenemos una persona ahí arriba con suficiente valor moral que nos pueda dirigir el resto de la empresa o el ciclo productivo de la empresa y que por ende pueda conciliar los intereses de todas estas personas subordinadas. Tercero, la unidad de mando. Es decir, y esto está muy claro, una persona debe recibir órdenes de solo un único superior. Es decir, también le podemos decir el principio de la autoridad única. Y eso es cierto. Es decir, cuando hablamos de organización y cuando hablamos de que ya tal vez el proceso productivo está en marcha, pues obviamente una persona debe recibir órdenes de una sola persona.
Porque si empezamos a meter muchísimas más variables de autoridad dentro de un ciclo productivo, pues obviamente no vamos a alcanzar la meta que nosotros queremos. Cuando hablamos de una empresa, cuando hablamos de un proceso productivo, cuando hablamos de la organización de tareas, esas tareas, el resultado de estas tareas, el subordinado las debe dirigir a simplemente una unidad de mando, a un jefe, a una persona. Porque una persona que recibe órdenes de 2 o más autoridades, obviamente es una persona confundida y por ende nuestro proceso productivo no va a ser tan eficiente como nosotros queremos. El cuarto dice, unidad de dirección. Pues obviamente es muy parecido al de unidad de mando. Nos dice, principio según el cual cada grupo de actividades que tienen un mismo objetivo deben tener un solo jefe y un solo plan. Es decir, si yo trabajo o yo soy el encargado, de la fuerza de ventas de un lugar, es decir, si yo soy gerente de ventas de una agencia automotriz, pues obviamente los vendedores ¿de quién van a recibir órdenes? Mías nada más, del gerente de ventas, no del gerente de servicio, no del gerente de seminuevos, sino del gerente de ventas, ¿cierto? Centralización. Se refiere a la concentración de autoridad a la cima jerárquica de la organización. Y sí, cuando hablamos de organización, pues hablamos que también mucha de la autoridad se delega en la cima de los organigramas, ¿cierto? Es decir, es una sola persona o un grupo de personas los que tienen la mayor cantidad de autoridad y de responsabilidad por ende. Último, la jerarquía o cadena de escala, es decir, debe hacer una línea de autoridad del escalón más alto al escalón más bajo de la organización. Si se dan cuenta, con este último principio de la organización, estamos hablando ¿de qué? De organigramas, que medio lo vimos, si no mal recuerdo, el semestre pasado, pero bueno, aquí en esta parte de organización lo vamos a ver muchísimo más a detalle. Cuando hablamos también de organización, estamos hablando de la teoría clásica de la administración. Y aquí es donde les pongo la primera pregunta. ¿Quién fue uno? Piensen ustedes en 3 autores clásicos de la teoría clásica de la administración. 3 autores fundamentales de la teoría clásica de la administración. Piensen. Les apuesto que nombraron a Taylor. Tal vez algunos otros hayan nombrado por ahí, supongo yo, al señor Gilbert. ¿Se acuerdan de él? Con los Terblix y todo esto. Y por último, yo creo que también algunos de ustedes pensaron en el famosísimo Henry Fayol. Y hablando de organización, en este es en el que nos vamos a basar o es del que vamos a hablar. Orígenes del enfoque clásico. Simplemente pongo un poco de antecedentes para refrescar un poco la memoria acerca de lo que vimos el semestre pasado. Cuando hablamos del origen del enfoque clásico de la administración o de la teoría clásica de la administración, pues obviamente los orígenes de esta teoría primero está en el crecimiento desorganizado de las empresas. Las empresas empezaron a crecer muchísimo, muy rápido, sobre todo en la época de la Revolución Industrial, y se necesitaron principios básicos para organizarlas, ¿cierto? Porque no era posible que siguieran creciendo sin control. Y por ende, nuestra famosa teoría de la administración clásica, pues el principio inherente a esta teoría, el principio básico de esto es la organización. La organización es lo que le da vida, vamos a decirlo así, o es el núcleo principal de la teoría clásica de la administración. ¿Y por qué la organización es importante dentro de esta teoría? ¿O por qué los pensadores de ese tiempo intuyeron que la organización era básica para una empresa? Simplemente por lo siguiente: la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones, en el sentido de obtener el mayor o el mejor rendimiento posible de sus recursos. Y obviamente hacer frente hacia la competencia que cada vez iba siendo mayor y que por ende les iba quitando cada vez más mercado. Entonces, la organización nace por eso.
La organización nace para que una empresa sea muchísimo más eficaz, muchísimo más eficiente y por ende pueda hacer frente a la competencia de manera muchísimo más efectiva y por ende mantenerse en el mercado de manera muchísimo más amplia y no perder por ende esta ventaja, digamos, que podría tener sobre el resto. Henry Fayol fue el primero, vamos a decirlo así, o de los primeros en hablar de un buen punto o de una buena cantidad de lo que era organización. Y él basa su teoría de organización en 3 aspectos básicos: la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo, el cual ya conocemos que era de 5 pasos, y la formulación de los criterios técnicos que deben orientar a la función administrativa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, pues eso era el aporte principal de Fayol hacia la organización. Para Fayol, la función administrativa tiene por objeto solamente el cuerpo social, mientras que las otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas, vamos a decirlo así. Pero entonces, la función administrativa es la que recae directamente sobre el personal de la empresa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la organización de la empresa debía recaer sobre la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y la jerarquía de mando. La centralización, la justa remuneración, la estabilidad del personal, trabajo en equipo, la iniciativa, el interés general, entre muchas otras cosas. Cuando hablamos de organización administrativa, entonces, debemos siempre pensar en Henry Fayol. Porque Henry Fayol fue el precursor, digamos así, o el pionero hablando de este tema en administración. División de una organización según Fayol. Me voy a quedar en silencio 10 segunditos para que lean simplemente las letras que están en negritas aquí y me digan de qué estoy hablando, porque ya lo habíamos visto el semestre pasado. ¿Listos? Corre tiempo. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Se acuerdan de todas estas funciones que ya habíamos visto? ¿Cómo les decíamos nosotros el semestre pasado a estas funciones? Funciones administrativas, exactamente. Pues resulta que la organización de las empresas recae mucho sobre estas funciones administrativas. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, la organización de una empresa debe estar basada entonces en estas 6 funciones administrativas de las cuales también nos hablaba Fayol. ¿Vamos bien? Entonces, me parece que ya sería mucho ahondar en cada una de estas funciones porque ya no las sabemos y ya sabemos de qué hablan, pero siempre recuerden que la organización de una empresa entonces debe estar basada o su origen debe ser o deben surgir, digamos así, a partir de las funciones administrativas que nos decía Fayol. Repito, la organización de una empresa debe ser realizada con base en las funciones administrativas de Fayol. Debemos entonces organizar las funciones técnicas de la empresa, las funciones comerciales, organizar también o tener una buena organización en las funciones financieras, en las funciones de seguridad, sobre todo organizar perfectamente las funciones contables y las funciones administrativas, que decíamos son las que engloban las otras 5. La organización, repito, tiene origen o tiene su estructura en las funciones administrativas según Henry Fayol. Organigramas, rápidamente, y vamos a ir ampliando un poco el tema con el paso de las horas o con el paso del curso. Ya vimos un poco de organigramas. ¿Qué me pueden decir acerca de un organigrama? ¿Qué es un organigrama? Cuando hablamos de un organigrama, hablamos de la organización, pero la estipulamos de manera gráfica, vamos a decirlo así. Cuando hablamos de organización, es la estructura funcional de una empresa, de manera gráfica, de tal manera que nos sea sencillo comprenderla, ¿cierto? Un organigrama es la representación entonces gráfica de la estructura de una empresa o de una organización. ¿Y cuál es la finalidad que tiene un organigrama? Primero, desempeña un papel informativo, obtiene todos los elementos de autoridad porque estamos viendo los puestos de una empresa desde el más importante
vamos a decirlo así, desde el que tiene más grado de autoridad hasta el que tiene menos grado de autoridad. Y bueno, es fácil de entender y sencillo de utilizar y debe tener únicamente los elementos indispensables. Es decir, debe ser un resumen a grandes rasgos de la estructura de la empresa, pero que ese resumen a grandes rasgos de la estructura de la empresa sea claro, breve y conciso y obviamente que represente el flujo de autoridad, vamos a decirlo así, o la pirámide de autoridad de una organización. ¿Cuántos tipos de organigramas tenemos? Primero tenemos los verticales, los cuales presentan la ramificación de arriba hacia abajo, siendo el más alto, obviamente, el que tiene más autoridad, y por ende el que está aquí abajo, el que tiene menos autoridad. Es decir, se presenta en manera escalonada, y bueno, como todos lo sabemos, es el organigrama de uso más común, ¿cierto? Es el que más vemos en cualquier empresa. Ahora, vamos a meter una pregunta de trivia por aquí. ¿Las funciones administrativas son exclusivas de los rangos altos del organigrama de la empresa? Es decir, ¿los únicos que administran la empresa son las altas autoridades de la empresa? ¿Sí o no? La respuesta es no. Cada nivel de organización, es decir, cada uno de estos escalones del organigrama, tiene sus propias funciones administrativas. ¿Vamos bien? La administración no es exclusiva de este punto, sino también se administra o también administran los que están aquí abajo. Obviamente estamos de acuerdo en que en la parte alta se da más la función administrativa y en la función baja se da más la función operativa. Pero sin embargo la administración está presente en toda la empresa. La administración es absolutamente de toda la empresa y se desarrolla en todos los niveles de la empresa, ¿sale? Es por eso que la organización empresarial es tan importante por esto, por los flujos de trabajo operativos y administrativos que se pueden llegar a presentar en cualquier ciclo administrativo. Otro tipo de organigrama, tenemos por aquí el organigrama horizontal. Y bueno, si se dan cuenta es exactamente lo mismo que un vertical, pero a diferencia del horizontal, donde la autoridad más alta está arriba y después vamos de grado escalonado hacia abajo con el menor grado de autoridad, pues aquí simplemente es de izquierda a derecha, siendo la izquierda donde está el mayor índice de autoridad y siendo la derecha donde está el menor. Si se dan cuenta, simplemente es un organigrama vertical, por decirlo así, que está volteado, ¿sale? ¿Cuándo se tiene que utilizar uno y cuándo se tiene que utilizar otro? Bueno, depende mucho de los gustos de cada persona y obviamente de la estructura de la empresa. Yo siempre he pensado que si la estructura de la empresa es pequeña, podríamos utilizar un vertical sin ningún problema. Pero cuando estamos hablando tal vez de una empresa grande, donde realmente el organigrama ya contiene muchísimos escalones y muchísimas líneas de autoridad, yo creo que es más fácil entenderlo entonces de manera horizontal. Repito, esto es a mi creencia personal, esto creo yo que pienso que es correcto de esa manera, sin embargo, no es un principio elemental y dejo la interpretación y la creatividad para cada uno de ustedes para que puedan crear su propio punto de vista. El mío es ese que les acabo de dar. Entre horizontal y vertical, el vertical se puede utilizar para organizaciones medianas o pequeñas, mientras que yo creo que el organigrama horizontal puede ser para empresas muchísimo más complejas y más grandes. Tenemos el último tipo de organigrama, que es el circular. Entonces, cuando hablamos de un organigrama circular, hablamos que el nivel que tiene mayor jerarquía o mayor autoridad está en el centro. ¿Vamos bien? Déjenme quitar esta raya para que no nos hagamos bolas. Ahí está, mejor, porque le iba a hacer un circulito, pero nos vamos a hacer más bolas. Entonces, la parte que está aquí en el centro, por ejemplo, la que dice dirección, es el puesto que tiene más jerarquía. Y después, los círculos hacia afuera significa
un puesto con menos autoridad. ¿Vamos bien? Es decir, por ejemplo acá, lo voy a poner con una línea roja, síganme por favor en lo que les estoy comentando. Por ejemplo, ¿cuáles son los puestos que dependen de la dirección? Que dirección aquí es el puesto más alto, ¿cierto? ¿Cuáles son los que dependen de dirección? El departamento A, el departamento B y el departamento C, ¿cierto? Y si se dan cuenta, el departamento A, el departamento B y el departamento C están unidos por un círculo. ¿Ya se dieron cuenta? Ese círculo que tenemos acá representa el segundo nivel de autoridad, porque el primero es el de la dirección, ¿cierto? Y el segundo es este. Ahora, ¿quién depende del departamento A, del departamento B y del departamento C? Tenemos por acá. Del departamento A depende la sección 1 y la sección 2. Del departamento C depende la sección 3 y la sección 4. Y el departamento B no tiene, digamos, algún otro tipo no tienen un nivel jerárquico abajo. Y si se dan cuenta, la sección 1, 2, 3 y 4 están también unidas por un círculo. Los círculos, entre más afuera estén del centro, quiere decir que tienen menos nivel de autoridad. ¿Sí entienden esto? Voy a borrarle aquí para que no nos confundamos con tanta raya. Ahí está. Dirección es el nivel 1. Donde está departamento y departamento B y departamento C es el 2, que es esta línea. Y sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 es el tercer nivel de autoridad o el más bajo, que está unido por este círculo también. 1, 2, 3. ¿Sale? ¿Cuándo se tiene que utilizar un organigrama circular? Repito, en el caso en el que ustedes quieran y no hay una ley, digamos así, una regla para utilizar X o Y organigrama, utilícenlo ustedes cuando lo crean necesario. Si piden mi opinión personal, yo creo que también debería de ser utilizado en empresas cuya estructura organizacional es pequeña. Porque imagínense círculos y círculos con puestos y puestos y puestos y puestos, sería algo difícil de entender, ¿cierto? Entonces yo creo que para una pequeña o mediana empresa sería más que suficiente. Bueno, tenemos ya 22 minutos y 23 segundos de clase. Para no aburrirles más con este video, lo vamos a dejar hasta acá. En un momento más subo la tarea a la plataforma. Y bueno, también aprovecho para pedirles, por favor, si ustedes creen que podemos mejorar algo en la clase, si ustedes creen que podemos hacerlo de manera distinta, de manera más, lo más dinámico posible, por favor, no duden en darme sus observaciones, ¿sale? Las tomo con todo profesionalismo, con toda tranquilidad y con todo gusto. Si algo no nos gusta, si algo creen que se puede cambiar, por favor, con toda confianza, díganme. Estoy a la orden y lo más importante es sacar lo mejor posible de esta situación y que tanto ustedes aprendan el contenido del curso y bueno, un servidor también va aprendiendo poco a poco a dar clases en línea, ¿sale? Repito, cualquier duda estoy a la orden y espero estemos aprovechando el material. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Bye bye.